Buenos días, mi nombre es Gabriel Jiménez. Les doy la bienvenida a todos a nuestro Heliograph Innovation Center y hoy les voy a hablar un poco de lo que son el uso de las mantillas y los beneficios que nos aportan. En Dettwiller manejamos una serie de equipos para las artes gráficas como son offset, flexografía, rotograbado e impresión digital, y somos representantes de varias marcas a nivel mundial. Tenemos oficinas en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, donde cubrimos muchas áreas de Centro y Sudamérica. Como les comentaba, tenemos los equipos de rotograbado para la elaboración de cilindros, flexografía, offset, dry offset, que es impresión para envases, y la impresión digital de etiquetas. Tenemos también nuestra academia de instrucción y producción de grabados para flexografía. Somos representantes de diferentes marcas, algunas parte de nuestro grupo, y en otras somos distribuidores a nivel nacional de productos para nuestras diferentes aplicaciones. Hoy les voy a hablar de lo que son las características que se buscan en una mantilla y los beneficios que nos aportan. Para una mantilla se buscan las siguientes características, que es construcción, el paralelismo plano constante de más o menos 0.15 milímetros, una tolerancia de espesor leve de más o menos 0.02 milímetros, buena amortiguación para una resistencia a los golpes, alta durabilidad, alimentación de papel neutral, que se refiere a cómo recibe en la máquina la mantilla la hoja de papel, una carcasa con alta estabilidad, que tenga menos elongación a pesar de ser flexible. La superficie que sea resistente a hinchazón por el wash o solventes o tintas UV. Reduce la formación de abultamientos, resistencia a marcas de borde por los formatos, un carácter oleófilo, alta resistencia a la abrasión contra las placas de impresión y dispositivos de lavado automático. Rugosidad de la superficie definida, alta transferencia de tinta y excelente reproducción de punto. ¿Cómo se construye la mantilla? Tenemos el número 1, lo que es la capa superficial, que tiene un espesor de entre 0.35 a 0.40 milímetros. Una capa de barrera, con el caso de QR y las mantillas duro, es un material especial para darle alta resistencia a los químicos, a las tintas, y que no se transfiera a las capas inferiores, como son el compresible y las capas de tela. En tercer lugar tenemos la capa de tela, que es de alrededor de 0.25 a 0.30 milímetros. La capa compresible, que es de 0.35 a 0.40 milímetros. Y adherencias en los pliegues para lo que son las capas de tela. El hilo rojo es una característica importante, ya que identifica al fabricante con este tipo de mantillas. En el lado derecho tenemos cómo se configura la mantilla, cómo se vería en una foto por un costado de la misma. Son los principales componentes de la mantilla, que es el caucho de la superficie, la capa compresible, la capa de tela y el hilo rojo que se les mencionaba. La capa de la superficie. En la información general, la capa de la superficie debe tener una tensión superficial adecuada y buenas características de transferencia de tinta, resistencia contra la hinchación, la abrasión y una rugosidad de rectificado fino. Las funciones más importantes son proporcionar una ganancia de punto controlada, una geometría de punto consistente y un depósito suficiente de tinta en lo que son plastas o llamados sólidos. Dependiendo del propósito, la capa superficial se compone de diferentes tipos de caucho. Por ejemplo, NBR, que es nitrilo butadieno, en mantillas convencionales o híbridas, o EPDM,
etileno propileno dienomonómero en mantillas exclusivamente para tintas UV. El espesor superficial de alrededor de 0.35 a 0.40 milímetros. En las mantillas es importante la rugosidad, ya que es al final lo que nos va a transferir la tinta hacia el papel. Como pueden ver, tenemos aquí dos imágenes de lo que se refiere al rectificado de la superficie, llamada rugosidad. En el lado izquierdo tenemos una rugosidad alta, que es entre alrededor de 8 a 10 micras, y esto nos permite que transporte la mantilla una cantidad suficiente de tinta hacia el papel, teniendo una separación un poco más rápida de lo que es el papel y proporcionándonos en lo que son papeles muy absorbentes, una superficie más llena de tinta y saturando los puntos que en algunas ocasiones no se alcanzan a cubrir con una mantilla de rectificado fino, que es como la que se observa en el lado derecho, ya que esta mantilla, al tener un rectificado fino, su rugosidad es más cerrada. Me refiero a lo que son las crestas y valles que se llaman. Si ven las imágenes abajo en la gráfica, la rugosidad más alta tiene puntos más altos, más bajos, y en la rugosidad de rectificado fino es unos puntos un poco más parejos o menos profundos, menos altos, que transportan una cantidad de tinta un poco más ligera, pero que a la vez sea suficiente para lo que sean los detalles finos como medios tonos, selección de color o algunas plastas, ¿no? Esto siempre es importante, ya que tendríamos la cantidad suficiente de tinta dependiendo del tipo de papel que vayamos a imprimir. Aquí tenemos una vista lateral de lo que son las diferentes mantillas. Si observan bien, tenemos tres tipos diferentes con un compresible diferente en cada caso, que se refiere más que nada a lo que sería la resistencia a los golpes, la transferencia de la tinta. Tenemos diferentes habilidades en estas mantillas para hacer un transporte de tinta mejor. En el caso de la mantilla del lado izquierdo, es una mantilla un poco más dura, por el que el compresible es más corto. Tenemos 3 capas de tela, el compresible y la capa superior de la superficie. Esto nos da una mantilla que tiene buena resistencia a los golpes, pero también sería un poco dura para ciertos tipos de materiales, por ejemplo, cartón. Y esto nos permitiría transportar un punto más fino, pero a la vez no tendríamos buena saturación en plastas por la cantidad de tinta que se transporta. En el siguiente caso tenemos una mantilla con un poco mayor compresible, que nos permite transportar un poco de mayor cantidad de tinta, absorber un poco más los golpes y regresar a su forma normal, y tener una mejor condición de transporte de tinta con substratos un poco más absorbentes. Y en el tercer caso tenemos un compresible mayor, que esto ya nos permite trabajar en algunos casos con corrugados o cartones un poco más porosos, o inclusive cartones que desprendan mucho kaolín. Esto nos permite que la mantilla, al tener mayor compresibilidad, absorba un poquito esa presión con los cartones y transporte mejor unas plastas o medios tonos en estas superficies, sin que tenga tanto tiempo de contacto con el papel y se desprendan las capas de kaolín, que a la larga van creando problemas de suciedad en las mantillas. Aquí tenemos lo que son las vistas laterales de las mantillas híbridas Ebony y QR. Como verán, son dos diferentes materiales. En el primer caso, la mantilla Ebony es una mantilla de 2 capas de tela, la capa de compresible, una capa intermedia entre la tela y la superficie, que permite que la mantilla tenga una compresibilidad suficiente para el transporte de tinta en substratos absorbentes, creando buenas calidades en selección de color y en plastas.
con alta resistencia a las tintas ultravioleta. Esto nos permite trabajar tanto con tintas convencionales como tintas UV, ya que la mantilla está configurada con nules NBR de alta resistencia. En el caso de la mantilla QR, que es la mantilla de abajo, tenemos un compresible un poco mayor, 2 capas de tela y una capa, lo que es la capa azul, es una capa resistente a los químicos. Esto le da a la mantilla una alta resistencia a los solventes muy agresivos, a las tintas UV, y por ende le genera mayor resistencia en la impresión y mayor durabilidad. También tenemos una rugosidad fina que permite que transporte una cantidad suficiente de tinta y que sea buena para plastas o imágenes en medios tonos o selección de color. En las otras imágenes tenemos la composición de las mantillas 7 Plus y Black Pearl. En el caso de la 7 Plus es una mantilla convencional con alta resistencia a lo que son tintas UV. No es como tal una mantilla híbrida, pero nos puede servir en un momento dado. Si observan, tiene menos compresibilidad, pero tiene las telas tratadas para alta resistencia, que le permite trabajar con este tipo de tintas, aunque su transferencia es muy fina y trabajar con cartones un poco más absorbentes no nos permitiría un buen llenado en lo que son plastas. Esta mantilla se recomienda más para trabajos de alta calidad en papeles tipo couché, que no son tan absorbentes, para tener una excelente definición en nuestra impresión. En la imagen de abajo estamos viendo lo que es la mantilla Black Pearl. Esta mantilla es una mantilla especial para la impresión de valores o para la impresión de aplicaciones de cold foil en prensas de offset, que es un nuevo sistema que se está utilizando para estampado en frío. Si verán, esta mantilla tiene una capa de tela un poco más gruesa, la capa de compresible que es menor, pero en la superficie tenemos un sistema especial de esferas de cristal. Esto nos permite que al momento de transportarse lo que es el aluminio o la capa de foil de aluminio en la prensa de offset, la mantilla repela este material y se adhiera en el papel. Esto quiere decir que en las nuevas máquinas que aplican cold foil tienen la posibilidad de hacer un estampado directo ya en la prensa y hacer un acabado en línea que les permite reducir tiempos de impresión y de acabado en otras máquinas como hot stamping o algún laminado posterior, ¿no? Esta mantilla es de alta resistencia, es para que tenga una duración aproximada de entre 6 meses a 1 año, sabiéndola cuidar y proteger adecuadamente según las indicaciones que se le dan al cliente. ¿Qué podemos hacer para que mis mantillas duren más en la prensa? Las principales razones para tener que reemplazar una mantilla de impresión son generalmente por daño en exceso de presión, marcado del borde del papel o ataque químico. Tintas apelmazadas también es otra razón importante, pero está muy influenciada por el papel, la química de la fuente y el equilibrio de tinta-agua, por lo que no se menciona en esta sección. Las preguntas: ¿qué podemos hacer para minimizar riesgos potenciales de cada uno de estos incidentes definidos? Dañinos. Daño por hinchamiento y marca de borde de papel. 2 problemas diferentes, ambos relacionados con el sustrato. Introducción repentina de una hoja más gruesa, causada principalmente por una hoja doble o un borde doblado. La otra es cuando un largo tramo en un determinado tamaño de hoja deja un área deprimida en la mantilla y empeora a menudo si el papel deja líneas de polvo alrededor del borde exterior. Esta área es visible cuando se mueve a un tamaño de hoja más grande. Esto se refiere a cuando el
material viene de baja calidad y desprende mucho caulín principalmente. La mantilla va teniendo demasiado contacto con el papel y hace este tipo de desprendimientos de caulín que se va transportando a lo largo de los colores o de las estaciones de impresión, quedando marcado en las orillas del borde de la hoja, y esto nos va a afectar para los siguientes trabajos. El método para minimizar los riesgos para cada uno son los mismos. Usar una llave dinamométrica para montar las mantillas. Esto se refiere a una llave torque, mejor conocida, con la cual evitaremos apretar demasiado la mantilla para proteger la capa compresible. Demasiado estiramiento causa una reducción en la capa de rebote de las capas compresibles y limita la cantidad de deflexión disponible. Esto se refiere a que si nosotros estiramos mucho la mantilla, le vamos a reducir su capa de compresible, y esto no nos va a permitir que la mantilla tenga un regreso de cuando se ejerce demasiada presión en ella y vuelva a su estado normal. Y esto obviamente nos va a dar menor resistencia a los golpes o a la presión, quedando la mantilla marcada en la mayoría de los casos. Siempre ejecute con la menor presión de impresión requerida. Utilizar siempre un micrómetro para medir el sustrato, ya que los papeles del mismo gramaje pueden tener espesores muy diferentes. Usar esta medida como punto de partida y debe ser reutilizada reduciendo adicionales. En la presión de impresión, para encontrar el punto de presión más bajo, se proporciona una de impresión buena calidad constante. Al hacer esto, aplicamos la menor presión posible a la mantilla. Las características de rebote no se vean afectadas. Un ataque químico. El ataque químico de la superficie de la mantilla puede ocurrir a partir de las fuentes principales: las tintas de impresión, los productos químicos de la prensa, para colada de mantillas, rodillos, lavados especiales. Tintas de impresión, generalmente con tintas UV, puede ser un problema de compatibilidad con ciertas tintas utilizadas con EPDM o mantillas de impresión híbrida. Se detecta mediante el relieve de la contracción de la superficie de la mantilla y no se puede aparecer como una imagen latente en el siguiente trabajo. Los servicios técnicos pueden realizar pruebas usando su rango de tinta UV para recomendar mantillas más compatibles para su uso. Esta es una imagen de cómo se genera el hinchamiento en una mantilla por solventes agresivos, principalmente UV. En este caso, la mantilla, al ser utilizada con tintas UV muy agresivas, en el caso de mantillas híbridas, puede llegar a afectar si la mantilla está mucho tiempo en contacto con las tintas, o se utilizan solventes UV que van a generar un hinchamiento de las capas del hule que nos van a afectar en nuestra siguiente impresión. Esto se va a reflejar como un fantasma en nuestros siguientes trabajos, por lo que es necesario cambiar la mantilla por una nueva. Esto se puede evitar si utilizamos químicos con características adecuadas para lo que son los tipos de hule que comentaba hace rato. El NBR, que viene a ser para uso de tinta convencional o híbrida, y por consecuencia hay que utilizar químicos que sean adecuados para este tipo de hule. Hay químicos ya sea convencionales o híbridos que tienen menor agresividad para estos materiales. En el caso de mantillas UV, solamente se requiere de químicos que sean estrictamente para lavado de hules EPDM, ya que estos no generarán el hinchamiento que se ve en la imagen. ¿Qué puede hacer? Productos químicos de prensa. Un lavado de prensa incompatible puede hacer que la superficie de la mantilla se hinche o se encoja. No es fácil de detectar, ya que toda la superficie de la mantilla se lava, por lo que la hinchación, contracción localizada no es visible. Una vez más, nuestro servicio técnico puede probar sus lavadores de prensa y asesorar sobre posibles problemas.
Donde hay un problema de incompatibilidad de algunos puntos simples para recordar cuando se trata de lavar una mantilla, solo lave la mantilla cuando sea necesario. Use el mínimo absoluto de disolvente o agua para eliminar tinta y restos de pelusa. Aplica para programas automáticos de lavado y para lavado a mano con químicos especializados. Aunque las capas de tejido inverso de una mantilla son tratadas químicamente para resistir la absorción de humedad, existe el riesgo de que la carcasa de algodón pueda absorber cualquier exceso de solvente. Siempre es una buena práctica comenzar a lavar una mantilla a 180 grados desde el espacio del cilindro para que el exceso de solvente no entre en las telas. Esto se refiere a como generalmente lavan con un trapo hacia el ancho del cilindro en forma horizontal y evitando que en las orillas se atasque mucho el químico y penetre en las telas. Siempre seque la superficie de la mantilla después del lavado. La mayoría de los solventes modernos están clasificados como A3, por lo que no se evaporan fácilmente y a temperatura ambiente se asentarán en la superficie de la mantilla y penetrarán en la goma. Si necesita más información técnica para ayudarlo a elegir una mantilla correcta, contáctenos. En el embarillado, son algunos tipos de embarillado que se utilizan en los nuevos equipos de impresión en offset para un ajuste más rápido de lo que es la mantilla. En algunos casos son mantillas o son más bien adaptaciones de varillas que son un poco más gruesas. En el general de lo que son los nuevos fabricantes de máquinas, están optando por mantillas un poco más ligeras, más delgadas, de un fácil manejo y un ajuste más rápido. Estamos hablando que la mantilla penetra en una cavidad que se le llama mordaza y ahí con un ajuste rápido de la tensión se monta la mantilla en ambas mordazas. Los nuevos sistemas de tensado de la mantilla son como se representan en la imagen, donde hay un espacio específico para la forma de la varilla, como es en la imagen de arriba del lado izquierdo, y en el lado derecho es un poquito más con respecto a la tensión sobre la misma mantilla. Como se ve en la imagen, tiene el espacio para lo que es la varilla, pero también se ejerce cierta presión en la mantilla para que no tenga movimiento. Y en la imagen de abajo, si se fijan, es una varilla con una forma más cuadrada, que entra a un espacio donde ya no se puede mover mucho, pero lo que determina su fijación es el movimiento del cilindro, el giro, para que la mantilla quede presionada y ya no tenga movimiento. Aquí podremos ver los diferentes tipos de aplicaciones de las mantillas que manejamos. Como verán, tenemos lo que son las mantillas de Perfect Dot y Conti Air. En el primer caso tenemos la mantilla Perfect Dot, que es ubicada como una de las mejores mantillas en el mercado y nos sirve mucho para lo que es trabajos de muy alta calidad o impresión de empaques. Es una mantilla con un pulido extra fino en su superficie que nos permite transportar una cantidad de tinta muy específica para lograr un punto lo más redondo posible. Después tenemos la mantilla Perfect Dot DL, que principalmente nos sirve para empaque. Es una mantilla que tiene una alta compresibilidad y una rugosidad intermedia de alrededor de entre 3 a 5 micras, que nos permite transportar buena cantidad de tinta para lo que son detalles finos, selección de color, imágenes y plastas de sólidos muy grandes, específicamente para cartón. Y es una mantilla que está autorizada también por ISEGA para trabajar con empaques de alimentos. Esto se maneja un certificado, el cual está a su disposición y que nos permite dar seguridad de que el material no transporta ningún tipo de químicos o solventes agresivos para el ser humano.
Perfect Dot QR, como ven, también es una mantilla que está enfocada para trabajos de muy alta calidad, para trabajar con empaque y principalmente para impresiones híbridas, ya sea combinación de tintas convencionales y UV o solamente con tintas UV. Esta mantilla es de muy alta resistencia, también tiene un pulido fino en su superficie y una compresibilidad intermedia que le permite trabajar tanto con papeles recubiertos o muy porosos, empaques de cartón y algunos materiales sintéticos como son polipropileno, PVC o Tyvek, ¿no? El Perfect Dot V, ese es un material exclusivamente para impresión con tintas ultravioleta. Es un material también de muy alta calidad que nos va a dar muy buena calidad de impresión en medios tonos y plastas, pero solamente se utiliza para impresión con tintas UV. Después tenemos las mantillas de Conti-Air, lo que son el Dry Offset UV, que está destinada para lo que son impresión de envases de hoja de lata, como envases de refrescos, algo por el estilo, y la impresión de envases de plástico, como son envases de yogur, pastas de dientes, algún tipo de envases que sean de plástico principalmente. Es una mantilla de alta calidad también, con excelente transporte de tinta. Es una mantilla autoadherible en su mayoría, de las veces para lo que son los sistemas de impresión tambor central, que gira a través de un sistema de mandriles que van aplicando la tinta a los diferentes tipos de envases. En el caso de la mantilla Conti-Air Ebony, que ya habían visto ustedes sus características, también es recomendada para alta calidad. Es una mantilla de alta compresibilidad, por lo que también nos sirve muy bien para lo que son empaques de cartón y lo que es la impresión híbrida. También tiene alta resistencia a los químicos y a las tintas UV. Y nos permite trabajar perfectamente bien con cartones de lo que son baja calidad, llamémosle así, para que sueltan a veces mucha pelusa o mucho caolín. La mantilla 7 Plus también está destinada para alta calidad, para empaques y para híbrida, aunque con menor resistencia a los solventes UV. En el caso de la mantilla Conti Black Pearl, como ya les mencionaba, está destinada para lo que son impresión de seguridad o la aplicación de cold foil para cold stamping, que es el estampado en frío. Y Perfect Dot Duro, que es una mantilla especial para lo que son rotativas de impresión cold set, que es tipo periódicos, mantillas sin horno, que solamente imprimen, ya sea en algunos casos blanco y negro, de muy alta velocidad, y la mantilla tiene alta resistencia a ese tipo de trabajos. En la mantilla duro también sirve para la rotativa heat set, que se le determina como rotativas con horno. También aquí en este caso necesitamos de una mantilla de muy alta resistencia por la velocidad a la que trabajan estas máquinas, que son alrededor de 30 a 40 mil tiros por hora, y que al trabajar con horno se genera mucho calor en lo que es el recorrido de la máquina, por lo que la mantilla debe tener características especiales, y la mantilla duro las tiene para poder resistir estas condiciones y tener muy buena resistencia en estos trabajos. En cuanto a las características de las mantillas Perfect Dot y Conti-Air, tenemos que sus principales puntos son la calidad de impresión, que tienen excelente nitidez de punto en pantallas, cobertura de tinta completa y una alta regularidad en sólidos, bajas propiedades de ajuste de 0.04 milímetros dentro de una mantilla de 2 capas, que es como está configurada la mantilla Ebony, y las mantillas UV, TP y Eco de Perfect Dot. Los máximos solamente de 2 milímetros, y es importante.
Aún aumentando las presiones de impresión de hasta 0.20 milímetros, el aumento de la ganancia de punto es el mismo. Esto quiere decir que aunque nosotros ejerzamos una presión muy alta en las mantillas o una tensión, no va a tener mucha diferencia en el crecimiento del punto. Siempre se va a mantener sus características. La resistencia a la compresión es de 0.40 milímetros aproximadamente. En Perfect Dodi Contier les interesa mucho estar al día con sus productos y por eso siempre están innovando. De acuerdo a las exigencias actuales del envasado de alimentos, de cigarrillos y la industria farmacéutica, se cuenta con los certificados alcanzados de SBHC y PA, que se refieren a lo que son olores y tipo de químicos, reducción del tolol en la producción de materiales con un reciclado al 70% y la certificación de ISEGA en base a estas mismas condiciones. Al reducir los solventes y aromas y los químicos agresivos en las mantillas, se ha conseguido el certificado de ISEGA que permite trabajar con envases de alimentos. En conclusión, elegir un tipo de mantilla ideal para lo que estamos produciendo nos beneficiará en varios aspectos. Mejoras en la impresión o calidad, debido al tipo de superficie en la mantilla que mejora el transporte de tinta. Mayor rendimiento de la mantilla por su calidad de resistencia a los químicos y a la fricción permite que la mantilla tenga un desprendimiento rápido con el papel. Menos paros de prensa por limpieza o cambios. Al no tener tanta fricción ni estar tanto tiempo en contacto con el papel, no hay tanto desprendimiento de kaolín y no se genera suciedad en la mantilla. Un mayor control del color como resultado de los factores anteriores, la calidad de punto y la cantidad de tinta permiten tener una imagen con mayor definición. Trabajar con diferentes tipos de tintas convencionales o UV cada vez son más especiales los productos que solicitan los clientes y el poder imprimir con ambos tipos de tinta genera un abanico mayor de opciones en cuanto a los substratos a imprimir, papeles o sintéticos. Tienen alta resistencia a los solventes. La unión de estos aspectos nos está generando beneficios, sobre todo en ahorros económicos, ya que al invertir en una mantilla de alta calidad, el trabajo de prensas es más continuo, evitando maculatura y tiempos muertos en prensas, que se convierten en productividad y a la vez en mayores ganancias para la empresa. Por esto es que la mantilla, más que un gasto, es una inversión con grandes rendimientos. Muchas gracias. Y en DeadBiller estamos a sus órdenes para cualquier consulta o apoyo técnico en sus productos o equipos. Muchas gracias por su atención.